Sí, pastor, los hermanos de José, la Biblia dice pues que ellos eran pastores de ovejas y que ellos servían a su papá cuidando las ovejas, pero ellos tenían celos con José porque era muy amado por su papá, por Jacob. Es más que Mm. José ¿qué digo? Jacob, su padre, le había dado una túnica de colores muy linda a José como un hijo a quien amaba, ¿cierto? Entonces, en una ocasión lo manda a ver a sus hermanos, a ver cómo estaban. Y José se fue al campo y cuando lo vieron llegar empezaron a hablar mal de él y a decir que ahí venía ese, que no sé qué, que venía como a saber qué pasaba, en fin, empezaron como a hablar mal de él, le tenían ciertos celos, odio, pero José Ujú. llegó inocentemente y lo saludó tranquilamente y ellos ya habían planeado que querían desaparecerlo. Entonces, Ujú. finalmente lo cogieron, lo echaron a una cisterna y entre todos coincidieron en que lo mejor era no matarlo, pero sí más bien venderlo a una tribu o a una gente que iba para Egipto, unos mercaderes, lo vendieron a los mercaderes por unas tantas monedas, no sé si 30 monedas, y él fue a dar a Egipto pastor y allá pues lo compró un Potifar, creo que era uno de los altos mandos del rey Faraón, y lo tuvo como su súbdito, lo acogió en su casa y José empezó pues a ser bendecido por el Señor desde esa posición, pastor. Ya luego viene Excelente, ya la cárcel y todas esas cosas. excelente resumen, excelente resumen. Sí, entonces sus hermanos le traicionaron. Ahora Dios lo bendijo en Egipto, es el segundo en poder detrás del faraón en Egipto. Y llegan sus hermanos otra vez. Y esto es como él trata a sus hermanos. Y vamos a leer la historia. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Sí, Camilo, por favor. Y les dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes que me mandaron acá, sino Dios, sino Dios que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda su tierra Egipto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien puede continuar aquí? ¿Voluntario nuevo? Sí, pastor, Adelante, Javier, sí. pero dense prisa, vayan con mi padre y díganle esto de mi parte. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Yo te alimentaré allí para que no te falte nada a ti ni a tu familia, ni a nada de lo que tienes, pues aún está por venir 5 años de hambre. Ustedes y mis hermanos, Benjamín lo está viendo, que yo soy yo mismo quien les habla. Así que cuéntele a mi padre toda mi riqueza en Egipto y todo lo que han visto. Pero dense prisa y traigan aquí a mi padre. Y llorando José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Llorando también José besó luego a todos sus hermanos y después sus hermanas hablaron, perdón, sus
hermanos hablaron con él. Excelente, excelente. Entonces, aquí tenemos en historia un ejemplo de lo que vemos en las otras lecturas. José venció el mal con el bien. O sea, ellos querían matarlo, lo vendieron como esclavo, perdió tantos años de vida con su padre, con su hermano Benjamín, que amaba. Ah, ahora él está en una posición de vengarse de ellos, ¿verdad? Ellos están en Egipto, él tiene el poder, bien podría castigarlos. ¿Y qué hace? Los perdona y les hace el bien. Él dice, no, esto fue el plan de Dios, que ahora yo les puedo preservar las vidas aquí en Egipto. Entonces, vamos a ver la segunda lectura también. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Juan tenía pregunta. Bueno, le podemos ahí poner a Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al llamado conforme al llamado que hemos sido llamados. Algo así dice, ¿no? Sí, exactamente. Es un buen ejemplo de eso también. Ujú. Muy bien. Bueno, yo puedo leer la segunda lectura entonces. Dice, bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Entonces se ve reflejado allí, ¿verdad? Amar a sus enemigos, ayudarles y también vencer el mal con el bien. Ok, excelente. Vamos entonces a estudiar el texto del Evangelio y podemos utilizar el formato que tenemos del curso Sermón Sencillo. A ver un momento, voy a arreglar la pantalla. Ya. Ok. Ustedes pueden ver aquí las dos cosas, Sí, ¿verdad? sí, pastor. El estudio del texto y también Lucas capítulo 6. Excelente. Entonces, vamos a leer. Ya comenzamos con una oración, ¿verdad? Hicimos el paso 1, pedimos la ayuda de Dios en estudiar este texto. Ahora vamos a hacer el paso 2. Vamos a leer lentamente el texto y apuntar algunas preguntas o observaciones que tenemos sobre el texto. Así que vamos a leer esto y es de nuevo un voluntario para leer esta lectura 27 hasta el 38. Si quiere, yo leo, pastor. Cami. César, por favor, adelante. ¿Hasta dónde, pastor? Es el 27 hasta el 38. Ok, dice así. A ustedes, los que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. La regla de oro. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados.
porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. El juzgar a los demás. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Les digo, también, hasta allí, hasta ahí, bueno, César. okay. Sí, sí, gracias. Y de hecho, cuando yo estudié este texto, yo excluí estos últimos dos versículos. Técnicamente están en la lectura en el leccionario, pero siempre tenemos libertad cuando desarrollamos sermones. Entonces yo dije, esto aquí es suficiente, más que suficiente para un sermón. Y esto agrega unos pensamientos nuevos que no tenía tiempo de tocar en el sermón. Así que vamos a enfocar nuestro estudio en estos versículos. Pero ¿cuáles preguntas o cuáles observaciones les vienen a la mente cuando leemos esos versículos? Perdón, pastor, que no lo escuché. ¿Cuáles son las preguntas y observaciones que vienen a la mente cuando leen esos versículos? Pastor, Abraham. Sí, Javier. Bueno, una de las observaciones es que va un poquito en contraparte de lo que dice Moisés, de cuando dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces aquí está yendo a favor de los enemigos, ¿verdad? Que es algo diferente, ¿no? O sea, mm, Jesús enseñando a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Por lo regular es que los seres humanos nos vengamos muchas veces de nuestros enemigos o de quien nos hace algo. Nuestra tendencia pecaminosa es cómo me vengo, ¿verdad? Entonces, Sí, la enseñanza de Jesús es diferente. ¿Cómo puedo amar al que me está haciendo mal, ¿verdad? sí, sí. Esa es mi observación. Gracias, sí. Y es muy al revés de cómo nosotros pensamos, y muchas veces de cómo vivimos también. El mundo dice, si alguien te pega en la mejilla, por lo menos tú te tienes que defender. Pero probablemente debes darle una pegada de vuelta y Jesús dice, no, ofrécele la otra mejilla. What? Es como que sí, nos parece extraño, no es como piensa el mundo. Ojo por ojo, diente por diente, por cierto. Ese versículo en el Antiguo Testamento hablaba de la ley civil de Israel. O sea, su gobierno se podría decir, que estaba queriendo decir que cuando los gobernantes ponen un castigo para el crimen, debe de ser un castigo justo. O sea, si tú por accidente le quites el diente de alguien, por eso no te deben matar,
pero sí debes tener un castigo porque hiciste algo malo. Entonces, el castigo concuerda con el crimen en ese sentido. No, no está hablando de venganza, pero sí, nosotros a veces lo utilizamos en ese sentido y eso muestra quiénes somos, ¿no? Juan, por favor, primeras preguntas o observaciones. ¿A quién les está hablando y qué nos manda a hacer? ¿A quién está hablando? Sí, él dice a ustedes, los que me escuchan, les digo. Y pues, ¿quiénes son esos ustedes? Vamos a buscar en el contexto. Él, aquí, el texto del domingo pasado, ¿verdad? Bienaventurados ustedes. Él ahí está hablando con sus discípulos, ¿no? Específicamente con los creyentes. Y creo que es el mismo, son los mismos a quienes está dirigiendo la palabra aquí, los discípulos, los que estaban escuchando a Jesús. No es lo Pastor, mismo que los que reciben los ayes, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, Camilo levantó la mano, por favor. Sí, pastor, la diatriba de compararnos los cristianos que los pecadores. O sea, él lo hace varias veces, porque si ustedes amen solo a quien los aman, ¿qué mérito tenemos? Hasta los pecadores aman a quienes ellos también aman. O sea, ellos, ante todo, somos nosotros enemigos naturales de Dios, pero nosotros tenemos algo que es la gracia de Dios y tenemos algo que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es lo que a nosotros nos gobierna como cristianos. Ese es el que hace el cambio, es el que hace el chip. Ese es el que hace que nosotros amemos a los otros hermanos. Y nosotros tenemos que ser ejemplo de eso. Ante la gente tenemos que ser reflejo de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Inclusive nosotros, ahí hay una pregunta que, que me dio duro. Cuando si ustedes tratan bien solo a quien lo tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tenemos nosotros? Porque nosotros la mayoría de veces tenemos comunión con mismos cristianos. Eso es como le digo a mis hermanos, qué fácil es llegar un domingo y decirnos que nos amamos, pero cuando llegamos a nuestras casas somos demasiado fuertes, inclusive con las personas que nos aman. Somos más fuertes con esas personas que con los mismos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, Sí, eso es fuerte. Dios, o sea, sí, y es un mandato, o sea, Jesús dice, es un mandato de Jesús, porque ahí dice, sí. y sobre todo que esto también tiene que ver con una parte donde Jesús habla que cuando él dice cuál es el resumen de todos los mandamientos, Ama a amar, Dios, ¿sí? Ama a y Dios amar al prójimo. Ujú. como Dios nos Sí, ama. Y ese es un mandato, porque a mí me tocó muy difícil identificar la ley específica, pero en ese hablaremos versículo, de eso más en el futuro de este mismo estudio, ¿verdad? Pero creo que buen punto. Los pecadores debemos reconocer que cuando Lucas utiliza ese término, o sea, la Biblia enseña que todos somos pecadores, pero es obvio que aquí él no está hablando de creyentes, está hablando de incrédulos, ¿no? A los gentiles, los que no conocen a Dios. Entonces, a veces el Evangelio de Lucas, ese término, los pecadores, es obvio que habla de incrédulos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, dice que los fariseos se quejaban porque Jesús estaba pasando tiempo con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y ese título en la sociedad judía implicaba incrédulos que vivían vidas abiertamente pecaminosas y alejadas de Dios. Entonces, sí, gracias por esa explicación. César, por favor, levantó su mano, César. Primeras preguntas o observaciones sobre el texto. sí, pastor, yo veo que ahí el Señor primeramente pues se manifiesta como ese Dios todopoderoso que es, ¿cierto? Porque
vemos la omnisciencia de Jesús, que conoce el corazón y las intenciones del corazón del hombre. Y por eso el Señor comienza ese gran discurso en el Sermón del Monte, ¿cierto? Hablándole directamente al corazón del hombre y conociendo cómo es y qué hay dentro de él cierto, su manera de pensar, el egoísmo, el rencor, cómo actúa el uno con el otro y también conociendo que quizá hay errores doctrinales, malas interpretaciones de lo que es la palabra de Dios, porque pues de pronto como dice, ustedes han oído, entonces han oído. Yo no sé dónde está eso, pero sí creo que, no sé si es en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, donde él les expresa así, ustedes han oído que, ah, que, que han dicho, en fin, que es como lo que vienen enseñando, algo así, pero él les dice, como que quiere decirles, no, pero están equivocados, pero es que es así. Entonces él da esa verdad absoluta acerca de cómo es que el Hijo de Dios y el creyente se tiene no, o va a querer comportarse para reflejarle el amor de Dios, ¿cierto? Para reflejar la luz de Cristo. Eso es lo que yo veo ahí, pastor. Sí, sí, excelente. Sí, algunas de las preguntas que yo tenía era, primero, simplemente apunté una observación, esto, vivir así parece al revés. Es tan diferente que cómo funciona el mundo y cómo quiere funcionar mi propio corazón. Y luego surgió la pregunta también, ¿en realidad debo ofrecer la otra mejilla al quien me pegó? ¿Ofrecer más de mis bienes al ladrón que está aquí? O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es, si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Es como que alguien te apunta con una pistola y dice, dame tu celular. Y tú dices, ok, aquí está, pero ¿quieres mi cartera también? ¿En serio, Jesús? ¿Eso es literal? Y creo que en parte eso nos choca porque parece un poco absurdo, pero también podría chocarnos simplemente porque no tenemos el mismo amor de Dios, no está reflejándose en nuestras vidas. Am, bueno, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos, yo llené esto un poco y solo voy a subrayar algunos puntos entre los personajes, entre los objetos y todo eso. Tenemos lo mismo sobre Lucas y su audiencia de la vez pasada que apunté aquí. También apunté lo que ya notamos, ustedes los que me escuchan, una referencia a los discípulos que habían sido bienaventurados por Jesús en la enseñanza previa. Algo más que notar aquí, que ya mencioné, los pecadores, es una referencia a los incrédulos, ¿no? También, un poco interesante, este nombre para Dios, el Altísimo, el Altísimo, no es un nombre muy común para Dios en los evangelios. Sin embargo, o sea, el tipo de amor a que Jesús nos está llamando aquí es el Altísimo. Entonces, es un buen título para Dios acá. Y nosotros somos hijos del Altísimo. Es interesante eso, ¿no? Ok. Sí, hay un pasaje paralelo a esto. Otra vez en el Sermón del Monte. Ya mencionó eso César, ¿verdad? Y esa sección podemos echar un vistazo ahí para ver cuáles son las diferencias y las semejanzas. A ver. 43. Aquí dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Entonces, esa fue una enseñanza común entre los judíos en el día de Jesús. Jesús dice, no, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán?
¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces hay muchas semejanzas, solo unas diferencias en eso. Y ustedes, si quieren, pueden comparar y profundizar un poco más, pero el texto en que estamos predicando debe ser el enfoque. Entonces, sí, entre las cosas que me llamó la atención, a ver, galardón, otra vez aparece eso de qué galardón tienen, qué recompensa tienen. Y recordemos que cuando nosotros escuchamos eso, no está hablando Jesús de una salvación por obras o de ganar el favor de Dios con nuestras obras. Siempre las recompensas que Dios nos promete son por gracia y lo recibimos por los méritos de Cristo y no los vuestros. Entonces, una cosa más, mérito, y esto está en el comentario a los propios, la palabra para mérito realmente es gracia, es la misma palabra para gracia. Entonces, a lo mejor hay mejor forma de, pero literalmente cuando Jesús dice qué mérito tienen, está diciendo qué tipo de gracia es para ustedes, qué tipo de gracia es para ustedes. Um, yo creo que está bien traducir lo que mérito tienen. Básicamente, Jesús está hablando de un regalo de Dios, una gracia, ¿verdad? Y si uno no vive como cristiano, pierde ese regalo de una vida gozosa de obediencia bajo el Señor. Sí. Um, no hay mucho que mencionar. El lugar de es el mismo lugar que la vez pasada, un lugar llano sobre un monte en Galilea. También esta es parte de la enseñanza de Jesús, pero al final de este capítulo la enseñanza termina y él continúa su ministerio en Galilea. Ok, ¿alguna pregunta sobre los detalles entonces? Las primeras 7 preguntas de considerar. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Para este texto, yo creo que estas preguntas 5 y 6, ¿cuál es el problema? ¿Se soluciona el problema? Nos van a ayudar tal vez a identificar ley específica y evangelio específico. ¿Cuál es el problema que Jesús presenta en este texto? Sí, Juan. No hacemos la voluntad de Jesús, no amamos a nuestros enemigos, no hacemos el bien a los que nos aborrecen. Ok, ok. Gracias. Sí, sí. Camilo, ¿cuál es el problema con lo que Jesús dice acá? El perdón. Mm, o sea, yo lo puse con una diatriba, por ejemplo, de la parábola de los deudores, en el sentido de que Él nos perdona todo, todo en forma inmerecida. Ujú. Es un amor que va más allá de la justicia. Yo le puse así el tema mío. Y a nosotros se nos dificulta eso. Creo que lo más difícil, hay un video del pastor de Schorer que dice que lo más difícil que uno le pide a Dios es perdonar Ujú. al que lo ofende. Y creo Sí. que el gran problema aquí es perdonar de corazón. Ok, ok. Sí, gracias. Manuel levantó su mano también. Sí, Buenas noches, saludo, hermano. Abraham. Bienvenido. ¿Cómo están Igual. todos? Abraham, para preguntarte antes, otra vez me pasó lo mismo, ahora entré un poco antes, pero otra vez me salió la hora de las 9 de la República Dominicana. ¿Será a las 8 para ya yo tenerlo presente? Mire, yo no sé, porque aquí dice 8 p.m. Bolivia, República Dominicana. Ah, ok. Pues quizás fui yo que me confundí ahora. Déjame ver si. Bueno, ya yo sé que es Co- a las 8 de Bueno, aquí. ¿cómo puedo hacer para dejar claro eso, que es a las 8 para República Dominicana?
No, ya está bien. Parece que yo me confundí aquí porque estaba en una clase ahí con alguien. Ahora salió un poco antes por lo mismo. Sí, Pero no, perdón, a lo mejor puedo configurar eso un poco mejor para que sea clarito que, a qué no, hora es. Sí, ya yo lo voy a tener sí. claro, Dios mediante, para la próxima. Sí, y con relación al comentario, es algo bueno que nos ayuda a nosotros saber eh, Jesús que eh, está o acababa de elegir a sus 12 discípulos que luego van a ser apóstoles. Y es de lo principal que nos enseña, ¿verdad? Que si tanto la lectura que estudiamos el martes pasado y esta que sigue básicamente el mismo hilo. ¿Y qué Jesús quiere enseñarle a sus apóstoles? Que el mundo normalmente ve como algo hasta normal que cuando a ti te hacen algo malo, pues tú debes de pagar con algo mal. Y lo ven, Ujú, entre comillas, hasta justo. Ah, no, yo te hice esto mal porque tú me hiciste algo malo. Entonces Jesús ujú, quiere decirle y mostrarle a sus discípulos y enseñarnos a nosotros, como bien decían los demás hermanos, que lo que es normal para la sociedad, para el reino de este mundo, no es así en el reino de los cielos. O sea, no es, sí. lo normal sería de que si alguien me pega en una mejilla, yo le pegue a él en la otra. O sea, no es Ujú, normal que Jesús me diga a mí, ah, no, pues ponle la otra mejilla, sé humilde. Que si alguien, sí. como decía, me está robando, yo diga, ah, ok, róbame. Entonces, Jesús quiere enseñarnos y más a sus discípulos de que nosotros somos sus testigos, ellos y también nosotros, en un sentido más amplio. Y nosotros debemos demostrar a los demás cómo son los que, los que obedecen a Dios, los que Ujú, aman a Dios, porque vamos a dar testimonio. De verdad, no es fácil a la carne, pero por eso somos transformados por la obra del Espíritu Santo y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, esa parte nos va a ayudar mucho. sí, yo creo que se soluciona el problema. Si el problema es que nosotros pensamos al revés, que lo que Dios dice aquí, la solución es que Dios, el Espíritu Santo, transforma nuestros corazones y nos da la Sí. mente de Cristo, ¿verdad? Excelente. Javier levantó su mano también. ¿Qué problema ve usted en esto? Bueno, ¿cuál es el problema? El amor al prójimo, Mm, ¿verdad? Porque podemos amar al que nos ama, podemos llevarnos bien con el que nos trata bien, ujú. podemos prestarle al que nos presta, podemos, Sí. pero Jesús va más allá, dice el amor al prójimo en general, al que te presta, con el que te llevas bien, pero también con el que no te llevas bien, ¿verdad? Con el que piensa igual que tú, pero también con el que no piensa igual que tú, ¿verdad? Sí. Ese, eso para mí es tremendo porque es como un gancho. Ujú. Es como un gancho, pero en el sentido de pescar, ¿eh? Es decir, Sí. no de gancho al hígado, sino en el sentido de pescar. Atrae eso, ¿verdad? Entonces, Ujú. entonces, siento yo personalmente, que en vez de atraer a la gente, eh, mi comportamiento no es tan bueno y entonces la gente no ve como algo atractivo el evangelio, ¿no? Mm. Entonces, ese es hacia mí, pero yo creo que es el Sí, amor el problema es el amor. sí, sí, Pastor, sí. ¿puedo decir una cosita antes que se me pase y se me olvide? Ujú, Yo tengo una anécdota con usted y el trato con el incrédulo, que era yo, y la forma como usted me aplicó el Evangelio, la primera clase que yo llegué con con la clase de legalismo, yo por primera vez sentí ese golpe, lo que dice el hermano Manuel. Y, y eso es una práctica que usted pudo haberme rechazado,
me pudo haber insultado por mi comportamiento y por la forma que yo era, pero usted solo fue amor. Y eso fue el golpe al hígado, como dice el hermano, la forma como el Espíritu Santo lo utilizó a usted para llegar a mí. Y eso es una forma que, que uno lo debe aplicar con los demás hermanos. Por ejemplo, uno tiene que, cuando él individualiza al pecador, al mundo incrédulo, nosotros tenemos que amar a ese mundo incrédulo. Sí. Y es antes que se me olvidara, pastor. Oh, gracias por compartir. Sí, yo creo que eso puede ser una aplicación de lo que vemos aquí. Dios quiere que reflejamos su amor a otros y eso trae muchas bendiciones a nosotros, pero también a otros. Ellos ven, esto es diferente y quieren conocer más, ¿verdad? Dos problemas que yo apunté aquí. Uno es lo difícil que es lo que Jesús manda. O sea, nosotros fallamos en amar a nuestros seres más queridos. Y ahora nos llama Jesús a amar perfectamente a nuestros enemigos también. Qué difícil esa tarea. Entonces, creo que deben reconocer eso cuando están predicando en este tema. Su pueblo, los oyentes, van a sentir un poco aplastados con esto. Está bien, la ley nos aplasta, ¿verdad? Especialmente estas palabras me cortaron también, comentó Camilo ya. Pero cuando Jesús básicamente dice, si solamente amas a los que te aman y haces bien a los que te hacen bien, tu amor está al mismo nivel que un incrédulo. Y eso, wow, porque creo que todos somos culpables de actuar así a veces. Am, Muy bien, el otro que apunté aquí, lo que Jesús manda, no nos deja en peligro de ser aprovechados, abusados por los incrédulos. O sea, cuando él dice aquí, que a todo el que te pida, dale. Si yo gano esa reputación, pronto no voy a tener nada que dar. Eso es lo que dice mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No puedo ser generoso porque ¿quién se va a cuidar de mí? Pero Dios dice, Abraham, yo te voy a cuidar. Entonces tú puedes ser generoso y yo te voy a proveer. Ah, bueno, César, por favor. Entonces sí, yo puse la solución a todo esto, es el amor perfecto del Padre, porque eso es lo que nos da la confianza de vivir así, eso es lo que también nos motiva y transforma para mostrar el mismo amor con otros. Ahora sí, César levantó su mano, por favor. Pastor, sí, yo veo ahí como es como el amor verdadero de Dios frente al falso amor del hombre, porque pues el hombre finalmente siempre eh, está cometiendo o comete la falsedad cuando menos quiere, está siendo hipócrita, cuando menos quiere, hace lo malo y a veces no se da cuenta, pero como usted decía, no podemos llegar a ese amor perfecto de Dios y Dios quiere que lleguemos a ese amor perfecto, pero no lo logramos nosotros mismos en nuestro esfuerzo. Y ahí es donde afortunadamente viene Cristo y Él, digamos que Él toma nuestro lugar, ¿cierto? Para poder nosotros, para que el Señor pueda o para que Dios nos pueda declarar inocentes o justos, es que Él se pone en nuestro lugar, esa es la única manera. Entonces, yo ahí lo que veo es como que el hombre es falso desde el punto de vista por donde se le mire, es falso, pero Dios es verdadero en todo, pastor. Ujú, ujú. Sí, muy cierto, muy cierto. Bueno, vamos a pasar a las siguientes secciones. ¿Está bien, Camilo? A lo mejor su comentario va a ser algo relacionado con la ley específica o el evangelio Sí, no, específico. hablando del poder, el poder del Espíritu Santo, que es la Ujú, santificación. Lo que a nosotros nos hace es eso, el poder del Espíritu. Voy a contar una cosita pequeña para no alargarme. ok. Ustedes saben que yo tengo un restaurante, la mayoría saben y que yo vivo de eso. Ujú, Yo salgo a vacaciones generalmente un mes. Cuando volví, yo compré todo
para abrir, o sea, que los insumos. Pero una semana antes me robaron el regulador del gas. Cuando Mm, fui a preparar la comida no tenía gas. mm, Por las cámaras me di cuenta que fue un habitante de calle, que al cual yo le daba comida. Yo fui y hablé con él, que porque me había robado el regulador del gas. Él me dijo que una persona en un restaurante le había pagado 50.000 pesos para que me lo robara. mm, Yo fui, supe quién era la persona, yo fui a hablar con él. Le dije que yo sabía que me había robado el regulador, y fue una oportunidad para llevar el evangelio. Él mm, estaba temeroso como era el hombre antiguo hace 5 años. Él pensó que yo llevaba mi bate, iba a dañarle el restaurante, lo iba a romper a él. mm, Pero fue una posibilidad de decirle la palabra de Dios. Y eso yo sé que yo no lo hice, o sea, yo no hice eso. Eso fue como obró el Espíritu Santo para que hablara con él, que le aplicara la ley, que estaba muy mal lo que había hecho, pero que entendiera que yo no iba a coger ninguna forma, que se arrepintiera, que era una oportunidad que Dios le daba para rehacer su camino. Y eso yo sé que no fui yo. Había utilizado mal con mal, y eso es por eso estamos tentados siempre todos los días con el diablo, de hacer lo sí. malo y no lo Sí, 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 muy de acuerdo. Y sí es cierto que el bien vence al mal, ¿verdad? Cuando uno nos hace daño, está esperando que nosotros nos vengamos y llegamos con esa persona y simplemente perdonamos. Los llamamos al arrepentimiento para su relación con Dios, pero se quedan sorprendidos y así debe de ser. Así estamos reflejando el amor de Dios en el mundo. Muy bien, entonces, hablando del qué pecado vemos en esta historia, yo creo que el pecado obvio, ¿verdad? Es no amar a nuestros prójimos, incluso los enemigos, perfectamente como Dios nos llama a hacer. Voy a revelar, yo tengo escondido todo esto, pero voy a revelar lo que yo puse para la primera parte. Ahí está. Yo le formulé así, por ser egoístas, ahí está el pecado raíz, ¿verdad? Yo me amo a mí mismo más que a Dios y a mis prójimos. Por ser egoístas, nuestro amor, entre comillas, para otros contiene interés propio y no extiende a los que nos hacen daño, siendo así muy semejante al mundo incrédulo. Um, eso incluye el concepto de no amar a nuestros enemigos, también incluye el concepto de que no me quiero perjudicar en mis interacciones con otros, entonces no voy a ser generoso y sí, bueno. Y puso ejemplos específicos de esto. A ver, up, estoy batallando para cambiar esto. Allí, casi. Ahí está. Que amamos a nuestros amigos hasta que dejan de ser nuestros amigos, nos ofenden o nos tratan mal y luego nuestro amor se enfría por ellos, ya no lo amamos tanto como antes. Y así, así son los incrédulos también, tenemos que confesar eso como un pecado. Cuando alguien nos trata mal, nuestro primer instinto es tratarles mal de vuelta. Nos preocupamos sobre proteger lo nuestro, lo que tenemos, más que usarlo para el bien de otros, ¿no? Y el pecado del corazón detrás de esto es contra el primer mandamiento. Amamos más a nosotros mismos que a Dios y a otros. ¿Alguien quiere compartir otro pecado que ven en esta historia? Pastor, Hay el muchas. tercero, dejamos de llevar la palabra del Señor, la verdadera verdad, por nuestro propio egoísmo o por nuestra propia rabia. Un ejemplo, a cualquier persona que consideramos pecador, lo tenemos fusilado y queremos apartarlo de nosotros y no llevarle la palabra, solo por nuestro egoísmo.
Ok, ok. Sí. O podría ser en contra del tercer mandamiento con no poner en práctica estas Tienes palabras de razón, Jesús sí. también. Sí. De decir, oh sí, yo amo a los demás, pero no realmente hacerlo tal y como Jesús dice acá. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? ¿Dónde hay evangelio específico en este texto? En el galardón, en el Oh, 35, creo que, sí, ese no, galardón de el 35, sí, ese galardón de gracia que recibimos por los méritos de Cristo por medio de la fe. Excelente. ¿Alguien más puede ver el amor de Dios en estos versículos? donde dice, y serán hijos del Altísimo. Ujú. Entonces es un amor, ¿no? El Sí, amor del Padre hacia nosotros, a pesar de que somos pecadores. exactamente. Sí, Cristo nos ganó el derecho de ser llamados hijos del Altísimo. Qué privilegio es eso. Excelente. A ver, alguien también más levantó la mano. Alguien más levantó la mano. ¿Quién era? Manuel. Manuel, excelente. ¿Dónde ve el amor Sí, de Dios acá? el verso 36 también nos muestra el amor de Dios cuando nos dice que seamos compasivos, como también Él es compasivo con nosotros. O sea, sin la compasión de Dios enviando a su Hijo por nosotros, ¿qué compasivo pudiéramos ser? Creo que miramos el amor de Dios en toda su expresión, enviando a Jesús, como dice Romanos 5:8, que Él, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos, Ujú. por los malos, por los perversos. Entonces creo que el amor de Dios lo vemos y Sí, nos impulsa, ¿verdad que sí? muy, muy cierto. Sí, yo me enfocaba en esa parte también. Dios es benigno con los ingratos y con los malvados. Ah, pueden poner con ingrato y malvado yo ahí, ¿verdad? Porque así soy por naturaleza, pero Dios era benigno conmigo. Y en vez de castigarme, castigó a su hijo en nuestro lugar y me dio fe en Cristo, me adoptó como su hijo. Entonces, uno puede sacar mucho provecho de estos últimos dos versículos también. Am, bueno, esto es lo que yo puse. Voy a borrar lo negro acá. A ver, un momento. Dios, aquí está, Dios nos tuvo compasión, aun cuando éramos sus enemigos. O sea, el texto nos llama a amar nuestros enemigos y eso es lo que Dios hizo para salvarnos. Nacimos sus enemigos, pero Él nos tuvo compasión. Es esa compasión que nos salvó, porque en esa compasión envió a su Hijo Jesús para salvarnos y hacernos sus hijos. Um, muy bien. Bueno, ¿dónde ven la obediencia activa o pasiva de Cristo en estos versículos? O si no está, ¿cómo podemos compartir esa buena noticia que Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió en la cruz en nuestro lugar a base de este texto? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la pregunta, pastor? La pregunta es, ¿qué palabras en el texto muestran la obediencia activa y pasiva de Cristo? Es decir, su vida perfecta para salvarnos o su muerte en la cruz para salvarnos. ¿Dónde hallamos eso en el texto? O si no está Pues en el texto, ¿cómo podemos compartir eso a base del texto? Sí, César, yo veo adelante. la obediencia, es decir, cuando él dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, está digamos, poniendo a su Padre, ¿cierto? Como el ejemplo único, está, digamos, obedeciendo a su Padre, no a otro, sino estrictamente a Dios, o sea, que él pone la palabra de Dios como por encima de todo, o sea, ahí donde yo veo como la obediencia activa, por lo menos activa.
¿Ok? Sí, yo creo que, o sea, vemos en todo lo que manda Jesús aquí, Él la vivió perfectamente. Y podemos pensar en ejemplos de eso, de otras partes de los evangelios. Si alguno te golpea, preséntale también la otra mejilla. Jesús, cuando padecía antes de morir, ¿verdad? Le golpeaban, le bofetaban. ¿Y él qué hizo para vengarse? ¿Qué hizo? Nada, no dijo nada, simplemente recibía los golpes. Él hizo eso como nuestro sustituto. Su vida perfecta en nuestro lugar es que lo que ahora nos salva. A todo el que te pida, dale. Ay, Jesús en algún momento cuando llegó alguien necesitado pidiendo algo en los evangelios, él dijo, no, no tengo tiempo para ti. No, siempre daba, siempre ayudaba y nunca pidió nada en cambio de esas personas. Entonces, está viviendo perfectamente en nuestro lugar estas palabras para salvarnos de las veces que nosotros no lo hemos vivido perfectamente. Am, ¿Qué tal? ¿Qué en este texto podemos utilizar para compartir la noticia sobre la muerte de Cristo y qué ganó con su muerte para con nosotros? Sí, Manuel. Sí, podemos utilizar lo mismo que has dicho, Abraham, y mostrarle a las personas cómo Cristo cumplió perfectamente de amar a sus enemigos. Nosotros que por naturaleza nacemos enemigos de Dios, que de Jesús ni Dios el Padre tenían ningún compromiso de venir porque no hicimos nada bueno, no tenemos méritos para ello, lo único que tenemos es nuestros pecados. Y Él tomó con su obediencia activa todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Por eso dice Colosenses que tomando él el acta de los decretos que nos era contraria, los clavó en la cruz. Y podemos mostrar eso como Cristo sí cumplió perfectamente en amor, un amor ágape, un amor perfecto, un amor incondicional de amarnos, aun cuando éramos pobres pecadores que no teníamos nada que ofrecerle. Él, en Sí. cambio, nos ofreció todo, nos dio su vida a cambio de la nuestra y ahora, por sus méritos, podemos anunciarle a otros que Dios envió a su Hijo para morir y redimir a toda la humanidad. Penosamente, aunque toda la humanidad no vaya a ir al cielo, pero sí en la redención universal de Cristo están redimidos. Ujú. Ujú. Sí, yo iba a escoger algo semejante como una puente para hablar de Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Parte de su obediencia activa, oren por quienes los calumnian. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba colgado de la cruz? De los que se estaban burlando de él, de los que lo habían crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él hizo eso como parte de su obediencia activa, pero mientras lo decía, estaba en su obediencia pasiva también, estaba sufriendo el castigo para ganar el mismo perdón de que hablaba él, perdón para todos nuestros pecados. Entonces se puede utilizar esa frase como una puente para hablar de la muerte de Cristo que paga por los pecados del mundo también y los nuestros. Ah, muy bien. Sí, yo utilicé también porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados y podemos dar muchos ejemplos de eso es la gracia, ¿verdad? El amor no merecido y Dios lo mostró con enviar a Cristo. Cristo lo mostró teniendo el amor y la voluntad de morir por nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Muchas oportunidades en este texto para compartir tanto la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo como las buenas nuevas. Y muy importante enfatizar mucho ese evangelio, porque como reconocimos, es difícil vivir así. ¿Dónde está el poder para vivir así? En el amor de Dios para con nosotros, en el evangelio. Entonces, compartan mucho evangelio en este sermón. Bueno,
Aquí tienen el objetivo del sermón. ¿Qué cambio de corazón y de vida quiere Dios lograr en mí y en mis oyentes por medio de este texto? Este es el objetivo que yo identifiqué. Yo pido que Dios, por medio de este texto, ayude a sus hijos a amar sin interés propio a todos, incluso nuestros enemigos, así reflejando el amor que Él nos tiene. Entonces, ese fue el objetivo que yo identifiqué y aborda todo el texto, ¿verdad? Que Dios, Dios nos dé el mismo amor que Él nos ha tenido para amar a todos, sin interés propio, hasta a nuestros enemigos. ¿Alguna pregunta o algún objetivo alternativo que quieren compartir? Pastor, yo no lo escuché. Ah, no me escuchó, perdón. ¿Algún objetivo alternativo o alguna pregunta sobre lo que tengo ahí? Si no, puedo compartir también lo que sería un buen tema para el sermón. ¿Qué tal si ustedes me compartan algunas ideas para un tema para este sermón? Entonces, un título para el sermón que Ah, abarca todo el texto. yo Ah, le compartí el nombre mío de Más allá de la justicia, un amor verdadero, pero un amor, yo ok. tenía una disyuntiva, era, hay un buen, yo lo hice de mi forma, pero en la Biblia había un buen texto para utilizar para captar, que era el que yo le dije la parábola de los deudores, que ahí habla la primera parte donde él le perdona todo, pero va a él y a su empleado también lo castiga también por una mínima. Sería un buen captar para este sermón. No sé, Sí, pero lo utilicé, pero sería un buen captar para este sermón. sí, sí. Y solo un cuidado si va a utilizar esa historia para captar la atención para este texto, el otro texto. Solo no pasen mucho tiempo hablando de esa historia. Da un pequeño resumen, porque si no, todos van a pensar que ese es el texto del sermón y luego va a cambiar de textos y van a estar un poco confundidos. Pero sí, podría servir como un buen captar. ¿Alguien más quiere compartir un tema para este sermón? Sí, Manuel. Disculpa, Abraham, quiero hacer una pregunta antes de. Sí. Entonces, mira, a nosotros tenemos, aquí hay un otro líder y la pregunta es, eh, ¿sería posible que él estuviera con nosotros aprendiendo o simplemente es para nosotros aquí simplemente? A ver, no entendí la pregunta. ¿Me lo puede aclarar? Sí, la pregunta es, por ejemplo, hay otro líder de nuestra iglesia, ¿verdad que sí? Un líder de la congregación Sí, de sí, Moca. sí, sí. ¿Pudiese él estar también dentro de los estudios o Claro, no? claro que sí. Claro que sí. Está muy, Pues muy bienvenido. yo te voy a pasar el número para Sí, que lo introduzcas y él se llama Diomedes Burgo, y sé que estaría muy, muy, muy encantado de aprender de estas clases tan buenas. perfecto. Sí, pásenme su número y yo le puedo agregar al grupo chat sin problema. Gracias, mi Muy hermano. bien. Ahora sí, Juan, estamos utilizando la primera pregunta de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia para pensar en un tema para el sermón? En pocas palabras, vamos a resumir el sermón. Juan, ¿cuál es su idea? El amor de Jesucristo cambia corazones. Ah, me gusta, me gusta. El amor de Jesucristo cambia corazones y en el sermón mismo podría explicar el cambio específico que nosotros empezamos a amar como Él nos amó. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más quiere compartir una idea para el tema?
Pastor, Sí, César. no sé si me parece de pronto eso que yo le dije, el amor verdadero de Dios frente al falso amor del hombre, podría ser. Sí, eso funcionaría también, para poner en contraste. Y así, mientras hablamos del falso amor del hombre, podemos decir y tenemos que confesar que nuestro amor a veces es igual de falso que los demás. Sería una buena forma de conectarlo a la ley específica, pero también enfatizar el perfecto amor del Padre que nos salva en Cristo Jesús. Muy buena idea. Este es lo que puse yo, dos opciones que pueden robar, tienen mi permiso para robar ideas. El primero es, hijos de Dios reflejan el amor de su Padre. Mm, Hijos de Dios reflejan. Estaba trabajando en esa última parte donde nos llama hijos del Altísimo y dice que el Padre nos ha amado así, así que amemos nosotros así también. Y un captar para ese sermón podría ser cómo hijos imitan a sus padres. Tenemos ejemplos en nuestras familias de eso, ¿verdad? El padre está cortando el pasto y el hijo está con su juguete cortado del pasto haciendo lo mismo. Y hijos imitan a sus padres. En este texto, Jesús nos llama a imitar a nuestro Padre Celestial en la forma en que Él nos ama. El otro que tengo es los que conocen gran amor muestran gran amor. O sea, la idea ahí es nosotros creyentes, ustedes los que me escuchan, conocemos el gran amor de Dios el Padre. Ahí como nos ha salvado cuando éramos sus enemigos. Ahora Jesús dice, los que conocen ese amor muestran gran amor. Ah, Muy bien. ¿Alguna otra idea para el captar? Ya compartimos dos. Camilo dijo que podría utilizar uno, la parábola de los deudores, como un captar. Yo dije, si van a utilizar el tema hijos de Dios imitan el amor o reflejan el amor de su padre, podrían hablar de ejemplos de hijos imitando a sus padres terrenales como un captar. ¿Otras ideas para un captar? eh, pastor, para Sí, captar Javier. podía, sí, perdón, podía ser el amor de Dios y lo que te ofrece el mundo como amor. Ujú. Algo contradictorio. El amor de Dios a diferencia del amor que te ofrece el mundo. Sí. Sí, sí, me gusta eso. Sería un buen tema, sí. Perdón, Manuel, le puso en mudo por accidente y estaba tratando de bajar su mano. Manuel, por favor. Sí, sí, podríamos también, para el captar, el amor de Dios cambia nuestros corazones. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y dar ejemplos de eso o? Sí, claro, claro, podemos mirar lo que nuestro propio ejemplo, ¿verdad que sí? Y Ujú. cómo miramos en la Biblia completa y me llega por decir uno rápido, y es el caso del apóstol Pablo, como él dice que él Sí. asolaba a la iglesia, llevaba cartas, sacaba a las personas presas, dice que la ropa de Esteban la tiraron sobre sus pies y él asintió la muerte de Esteban. Y Ujú. cuando las personas lo veían, aun cuando ya Dios lo había traído a la fe al principio, las personas todavía estaban asustadas y decían, ¿no es este el asolador de la iglesia? Y cómo luego el apóstol Pablo llegó a ser el predicador más grande y el más grande misionero de todos los tiempos. Y todo esto fue porque el amor de Dios cambió su corazón. Ujú. El amor de Dios Ujú. obrando la fe en su corazón, el Espíritu Santo a través del Evangelio cambió totalmente y es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Sí, uno podría utilizar ese ejemplo de un gran cambio que obró el Evangelio y luego conectarlo con este texto, hablando de que el mismo Evangelio nos cambia a nosotros y nos hace amar como Dios Y, ama. Muy bien. Sí, pastor, pero sin caer en la gloria al hombre, en ujú. ufanarnos que
que es que nosotros y las cosas que no es así. Nosotros no, gracias al Espíritu Santo, a su poder de santificación, somos hombres nuevos, en el cual que Ujú. reflejamos la misericordia también de Dios y el amor de Sí. Dios a las demás personas. Pero, pero, pero sabemos que todavía tenemos que trabajar con el viejo Adán y es una lucha todos los días Ujú. con la iglesia militante y con el mundo incrédulo, pero sabemos, como dice ahí en el capítulo 35, grande será entonces el galardón que recibirán, que ya es solamente la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Así es, así es. Muy bien. Juan levantó su mano. Juan, ¿quiere compartir otra idea para un captar? Jesús te manda, te exhorta con todo su amor a que perdones al que te roba, al que te traiciona, al que te hace daño. Ok, ok. Sí, ese es un buen resumen de parte de este texto. Am, sí. Yo creo que en el sermón, yo otra vez tengo un sermón antiguo que desarrollé que puedo compartir con ustedes. Creo que utilicé, en ese entonces cuando lo escribí, estaban saliendo nuevas películas de Hombre Araña y a mí me gustan. Entonces, hay una frase en Hombre Araña, en todas las películas de esa. ah, Gran poder conlleva gran responsabilidad. Gran poder conlleva gran responsabilidad. Y luego hice la conexión con gran amor, también conlleva gran amor. Porque eso es realmente el punto de este texto. Hemos recibido un gran amor que nos ha salvado. Eso ahora conlleva que nosotros amemos igual. Entonces, es otra opción. Si tienen fanáticos en sus grupos sembradores de Hombre Araña, pueden utilizar ese. Muy bien, solo dos cosas que voy a mencionar otra vez antes de terminar la reunión, dos consejos para este texto en particular. Primero, siempre es importante el orden. Vamos a mostrarles su pecado primero, llamarles al arrepentimiento. Luego vamos a compartir mucho evangelio, consolándoles que el amor de Dios los ha salvado de sus pecados, son perdonados. Y luego vamos a utilizar el evangelio para animarles a vivir la ley del texto. Y ese orden es especialmente importante en este texto porque hay mucha ley fuerte acá. Entonces no queremos mezclar algo de esa ley como espejo al final y dejarles salir de la prédica sintiendo culpables en vez de empoderados para vivir en amor. Así que sí, enfatizan mucho el evangelio y animan con el evangelio al final. Ustedes pueden decir cosas como, miren cuánto amor Dios el Padre nos ha mostrado. Ahora amen así también. No merecíamos nada de lo que Dios nos regaló en Cristo, pero lo regaló. Ahora sean igual de generosos en sus vidas. Sí, utilizan el Evangelio para motivar su vivir de este texto. Muy bien. Ok, yo creo que vamos a terminar la reunión para el día de hoy. Entonces, últimas preguntas o últimos comentarios del grupo. Ok, después voy a compartirles entonces este estudio y ustedes pueden agregar a esto mientras hacen sus propios estudios del texto. También les voy a pasar una traducción automática de mi prédica que escribí en inglés sobre este texto. Pueden utilizarlo, modificarlo, no hay ningún problema. Vamos a terminar con una oración. A ver, Manuel, ¿podrías guiar la oración de clausura? Sí, claro, por supuesto. Gracias, Abraham. Oremos. Padre amado, bendito Dios, buen Señor, te damos las gracias a ti por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos muestras tu gran amor, tu infinita gracia. Nos muestras cómo tú, Señor, cumpliste perfectamente lo que yo ni ninguno de nosotros ha podido cumplir. Pero te damos gracias porque tú sí
hiciste perfecto lo que yo no he podido hacer y cargaste en la cruz con todos mis pecados, declarando que consumado es, hecho está, el pago total y absoluto, la deuda fue cancelada. No porque yo haya hecho algo, ni mereciera, ni ganara algo, sino por tu gracia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia ha transformado nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo que nos ha dado la fe mediante el Evangelio. Así te pedimos que nos ayudes a seguir aprendiendo para seguir llevando tu palabra a otros y para que otros tengan el privilegio de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir hacia adelante en esta tarea que nos has dado de llevar el Evangelio por todos lados. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Feliz Excelente. Que noche. tengan, Al mar. sí, feliz noche, que tengan buena noche, que descansen. Dios les Dios lo bendiga bendiga, pastor. mucho. Muchas gracias. Bendiciones a Igualmente. todos los hermanos. Cualquier consulta o pregunta que tienen sobre el texto mientras desarrollan sus prédicas, me avisan nomás, ¿ok? Sí, gracias, pastor. Pastor Abraham, qué pena, yo le mandé, para mí más fácil hacer el audio. Yo le mandé un Sí, audio, pero yo sé que yo apenas estoy en párvulos, como digo, o en prekinder o en preescolar con los sermones, y espero que me diga, entiendo que uno a veces uno quiere dar martillo, solo martillo, y que este es un buen sermón también para dar evangelio y el amor de Dios. Entonces, sí. Hay una forma, hermano, de compartir. ¿Usted lo escribió a mano? sí, pero lo que pasa es que yo se lo mando a mano y es que yo escribo cursiva y de pronto usted no me entienda. Difícil de leer. Ok. Sí, Sí, eh, yo puedo escuchar, escuché parte del audio, pero simplemente no tenía tiempo de terminar todo porque eran algunos minutos. Entonces, pero sí, entre hoy y mañana voy a escuchar y le voy a dar mis opiniones, ¿ok? ¿Camilo me sí, escucha? sí, señor. Está bien. Ok, Sí. está bien. Excelente. Bueno, Juan, Isidro, que tengan buena noche. Dios les bendiga mucho. Nos vemos el martes que viene con el favor de Dios.